Muy bien, gracias a Dios. Quería verlos un poquito más. Este, muy bien, están saludando. A ver, saludémonos otra vez. Qué bueno, muy bien, muy bien. Los que saluda escucharon. Bueno, gracias a Dios. Es también para saber quién logra escuchar y quién ¿no es cierto? Bueno, gracias a Dios. Vamos ahora, hablando de escuchar, vamos a escuchar un instrumental que prepararon los jóvenes, nuestro querido hermano Ezequiel y nuestro querido hermano Emiliano. Así que bueno, vamos a escucharlo. Si te vio, escucha. Pregúntale enseguida que hay una reunión con los ancianos. A las 6. A las 6.
Muy bien, gracias a Dios. Una bendición, nuestros queridos hermanos. Este, eh, en estos tiempos, como decimos, ¿no? Bien complicados para poder hacer una reunión y sobre todo una reunión virtual que no estábamos acostumbrados a hacerlo. Todo es muy nuevito para nosotros. Realmente es una bendición poder ver a estos queridos hermanos cómo tienen esta capacidad de adaptarse a las circunstancias y queremos hacerlo todos, ¿no? Adaptarnos a las circunstancias. Me acuerdo que siempre mi pastor, que ya está con el Señor también, eh, cuando yo le hacía alguna pregunta, ¿no? Y le decía, ¿qué tendría que hacer yo en esta circunstancia? Y él me respondía, mira Alejandro, tenés que preguntarte vos, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y eso es muy fácil responder. Ah, bueno, Jesús, ya sé, haría esto, aquello. Bueno, eso es lo que hay que hacer, decía él, ¿no? ¿Y qué haría Jesús en nuestro lugar? Y buscaría la forma de adaptarnos. Ahora lo que vamos a leer, vas a ver cómo el Señor Jesús aprovecha hasta lo natural, ¿no? Para poder expresar el sermón jamás escuchado, que es el famoso sermón del monte. No vamos a hablar precisamente de todo el sermón del monte, pero vamos a estar hablando de las bienaventuranzas, que es la primera parte del sermón del monte. Así que bueno, vamos a ir a la palabra. Antes que ir a la palabra, quiero anunciar especialmente a los ancianos de la iglesia, ancianos y ancianas, para los que nos escuchan por primera vez, dirán que llevan un grupo de hermanos mayores de edad. No nos referimos cuando decimos anciano precisamente a ese grupo de personas, sino es un título que se le da bíblicamente, así como está el pastor, está el anciano. El anciano también tiene tareas pastorales. Nosotros tenemos un grupo de más de 20 personas que son ancianos en la iglesia, que de alguna manera es la extensión del staff de pastores para hacer todos los trabajos de carácter pastoral, justamente, que tenemos que hacer en la iglesia, y que en este tiempo, aunque te parezca mentira, no sé, digo porque algunos, por ejemplo, eh, están como con sus actividades reducidas, nosotros se nos incrementaron las actividades y hay mucho trabajo pastoral, ¿no? Sobre todo en la consejería, todo lo que tiene que ser con contención, y trabajamos muchísimo. Entonces hoy a las 6 de la tarde, 18 horas, tenemos una reunión con los ancianos de la iglesia, ancianos y ancianas de la iglesia. Así que les recuerdo, porque aunque hemos mandado, por supuesto, mensajitos a todos para que estén ya preparados para ese horario, vamos a tomar un tiempo para estar juntos. Antes nos reuníamos en la iglesia y me acuerdo, ¿no? No fue hace mucho, hacíamos unos lindos desayunos y compartíamos ese tiempo juntos, no solo la palabra, sino, bueno, veíamos, evaluábamos cómo va la visión de la iglesia, las cosas que se lograron. Y bueno, es un trabajo precioso que hacemos juntos y que yo la verdad los extraño un montón porque esas reuniones para mí son de ánimo. A mí me bendicen muchísimo, ¿no? Así que bueno, estoy expectante para que a las 6 de la tarde nos podamos reunir. Vamos entonces a la palabra, como mencioné, y estamos en el libro de Mateo, en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12 inclusive. Dice, viendo la multitud, ¿no? Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Monte entiéndase como montaña, ¿no? Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta porción de tu palabra que hemos leído y te rogamos que el Espíritu Santo siga hablando en nuestras vidas como lo ha estado haciendo desde el comienzo de esta reunión virtual. También tomamos la autoridad que nos delegaste y reprendemos toda fuerza espiritual de las tinieblas que quiera interferir en esta reunión, que quiera de alguna manera dañar esta comunión. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu inmundo que quiere contrarrestar la bendición de Dios. Y en el mismo nombre del Señor Jesús estamos el hombre fuerte de la ciudad, de cada casa, de cada hogar, y en el mismo nombre del Señor Jesús se rompe toda opresión espiritual que quiere traer a memoria viejas maldiciones que ya han sido llevadas en la cruz del Calvario. En el mismo nombre del Señor Jesús se rompe toda cadena espiritual, toda atadura espiritual, toda ligadura espiritual, para que con toda libertad, Señor, en esta mañana todos nosotros nos gocemos en tu palabra, ya que tu palabra es el alimento espiritual para nuestras vidas espirituales y porque también nos robustece en la fe. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, amén. Y el pueblo dice, amén. Muy bien. Bueno, gracias a Dios. Hermoso esto que hemos leído. Por ahí, cuando yo hice el anuncio de que vamos a hablar sobre las bienaventuranzas, algunos hermanos que son pioneros en la iglesia, que hace años que están, me mandaron algún mensajito y me dijeron algunos de ellos, pastor, ¿cuánto hace que no habla de las bienaventuranzas? Y bueno, yo creo que Dios me lo puso en el corazón para compartirlo en este momento, ¿no? Y sí, yo lo que recuerdo cuando hablo de las bienaventuranzas, los primeros pasos en el pastorado, porque allá por 1983, cuando ya fuimos con mi esposa, ¿no? Nombrados pastores de la iglesia, una iglesia que la arrancamos con la ayuda del Señor nosotros de cero. Bueno, cuando vinieron las autoridades de la fraternidad a la que pertenecemos y nos ungieron para ser pastores, año 1983. Me acuerdo de algunas prédicas, como por ejemplo, la primera de todas tenía relación con el milagro que hizo el Señor con los peces y los panes, ¿no? Y bueno, cuando el Señor dijo, dale vosotros de comer, y eso me quedó grabado, no sé, hasta ahora, si tengo hasta el bosquejo en la mente de lo que habíamos hablado. En ese tiempo también hablamos de las bienaventuranzas. Fíjate vos, ¿no? Y todavía recuerdo algunos detalles de aquellas prédicas que el Señor había puesto en mi corazón compartirlas, porque bueno, la bienaventuranza se puede dar en una sola prédica, pero no se puede profundizar mucho. Entonces, estos temas, o este tema, mejor dicho, lo vamos a estar desarrollando en 3 domingos, y los 2 siguientes. El Sermón del Monte es un sermón único, ¿no? Podríamos decir que es el sermón de los sermones, si vos querés. O también podemos decirle el sermón jamás escuchado. Y el mismo Jesús le dio suma importancia a este sermón. Si se quiere, arranca el Señor en este ministerio que Él tiene de extender el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿no? Cumplir su misión, la misión que se comprometió ante el Padre, arranca con palabras de bendición. Este sermón arranca con palabras de bendición. Casi como un contraste con el Antiguo Testamento, cuando vos mirás, fíjate, en el último libro del Antiguo Testamento, el último versículo termina con la palabra maldición, ¿no? Es muy significativo, ¿no? En cambio, Jesús empieza con una palabra de bendición. Y qué bueno, porque a mí me venía al corazón, ¿qué necesidad tenemos de ser bendecidos por el Señor, ¿no?
qué necesidad tenemos en este tiempo de sentir la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Ahora, es interesante, alguien decía, los seres humanos podemos bendecir. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir bendecir? Quiere decir bien decir. Pero cuando habla Dios, no es un bendecir como el humano, es un bien hacer, porque las palabras se materializan. Cuando Dios expresa un deseo, se materializa en tu vida, ¿no? Entonces, la bendición que viene de parte de Dios se materializa en nosotros, se concreta. Es impresionante. Por supuesto, si vos y yo le creemos a Él, si nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, si le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, entonces si esto está y mora en nosotros, como hablamos, el Espíritu Santo en nuestras vidas, por supuesto, que el bien hacer de Dios se va a manifestar en nuestras vidas, ¿no? Y quién sabe cuántos de nosotros estamos necesitando que el Señor nos bendiga para que se produzca el bien hacer, ¿no? Algunos para sanidad, otros quizás para sustento, en fin, para provisión, para restauración, para mejorar las relaciones humanas entre los seres queridos, ¿no? Mejorar los vínculos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos, en cuántas cosas tenemos necesidad, ¿no? Mi madre decía siempre, y mi padre también decía lo mismo, de que la necesidad es algo con la que se convive y es un síntoma de la vida. La vida, mientras tengas vida, siempre va a haber una necesidad, ¿no? De cualquier índole. Entonces, si vos decís tengo necesidades, bueno, mirar el lado positivo, estás con vida, ¿no? Y diría otra cosa mi madre, ¿no? No está muerto quien pelea. Y entonces pelea la batalla, ¿no? Desde el ángulo espiritual mejor, porque la llevas al terreno espiritual y allí seguro en Cristo vas a tener victoria. Jesús le dio mucha importancia, te decía, a este sermón. Y es interesante porque a mí me fascina en el tiempo que Jesús se manifiesta en esta tierra, un tiempo que realmente, no sé si vos te pusiste a pensar, donde se entrecruzan culturas muy importantes, y que uno los puede ver manifestado en la vida de Jesús, este cruce de culturas, ¿no? O suma de culturas, como vos quieras, ¿no? Por ejemplo, la cultura romana era lo que más se manifestaba en el sentido de que ellos dominaban, eran los que tenían el imperio y entonces dominaban la tierra con sus ejércitos, ¿no? Y por supuesto que había una influencia con su cultura. Pero no solamente ellos, los griegos, sin necesidad de ejército, influyeron también con su sabiduría, con su cultura, influyeron poderosamente, al punto tal que en aquel tiempo cualquiera de la élite romana, ¿no? Era como cool estudiar en Atenas, ¿no? Era lo mejor, era como que ahí estaban las mejores universidades, los mejores profesores, los mejores sabios, estaban en Grecia, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, Jesús judío, atravesado también por la cultura judía. Acá vemos dos aspectos. Jesús, por ejemplo, dice que él buscó, como yo te decía hoy antes de empezar a predicar, un lugar apropiado para poder predicar a muchas personas. Es como que buscó un anfiteatro natural, ¿no? Donde la voz no se perdiera y llegara a todos los que estaban en ese lugar. Uno puede pensar, bueno, Dios habrá usado lo sobrenatural. Este, no siempre el Señor se valía de lo sobrenatural, se manifestó como hombre, ¿no? Pero en su gran sabiduría, Él buscó un lugar como un anfiteatro donde podía su voz amplificarse y podían ser escuchados por las personas que estaban en ese lugar. Pero es interesante lo que está escrito. Es una actitud de Jesús que se subió al monte, justamente un lugar alto para que la voz llegara a todos los que más pudieran llegarse.
Dice, y sentándose. Esa palabra sentándose es interesante porque era vamos a decir, una costumbre, si vos querés, o una actitud muy de los sabios o de los filósofos, mejor dicho, de Grecia, ¿no? Cuando uno de estos filósofos se sentaba en las famosas plazas de Atenas, es porque iba a decir algo muy importante, ¿no? Y vos fíjate, tomar asiento o asiento del antiguo griego, la palabra es cátedra y hoy se utiliza para cuando se dan clases en las universidades o en los colegios secundarios, ¿no? Entonces, fulano de tal tiene la cátedra de matemática, ¿no? Menganita tiene la cátedra de geografía y así, ¿no? La cátedra tiene el asiento, tiene el conocimiento, ¿no? Y Jesús tomó asiento. Cuando en Atenas se sentaba un sabio, era porque iba a decir algo sumamente importante. Era algo que él mismo le daba importancia y como señal para que los que estaban ahí escuchando se dieran cuenta de que lo que iba a decir ese maestro era muy importante, se sentaba, ¿no? Entonces, como que bueno, esto es como dar cátedra. Y Jesús dio cátedra, ¿no es cierto? Honestamente. El tema es muy importante. Nosotros veníamos hablando del fruto del Espíritu y que dijimos también que la manifestación del Espíritu Santo en nosotros hace de que empiece a aflorar el fruto del Espíritu y que el fruto del Espíritu está conformado por 9 virtudes. ¿Te acordás? Eso lo hablamos el domingo pasado y 2 domingos antes también. Entonces, y que tiene que ver con el carácter. Dios trata con nuestro carácter, trata con nuestra vida. Es decir, el día que le hemos conocido a Él, como decíamos hoy, y que Dios, ¿no es cierto?, está en nuestro mundo interno a través del Espíritu Santo, hace que tengamos una nueva vida. ¿No? Por eso la tarea, habíamos hablado, es la tarea regeneradora y santificadora del Señor, ¿no? A través del Espíritu Santo se manifiesta en ese momento. Es decir, a partir de ese momento, vos y yo somos santos, ¿no? Suena medio raro, ¿no? Porque por ahí la influencia del concepto de santo, y todo digo con todo respeto, ¿no? De la fe católica, por ahí es algo como inalcanzable, ¿no? Pero en realidad la santidad es producida por el mismo Espíritu Santo, ¿no? Eh, Somos santos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo y porque le hemos aceptado a Él y porque pasamos a ser santos. Por ejemplo, ahora nosotros, vos y yo, tenemos comunión. Es la comunión de los santos, ¿no? Estamos en comunión. Quizás si vos ves todos los cuadritos con los hermanos, el cuadrito de al lado y el otro cuadrito del otro costado y el cuadrito de arriba y el cuadrito de abajo son hermanos tuyos que son santos, santos y santas. Y entonces cuando yo digo así, a veces alguno pensará, este será santo. Es más, por ahí ni uno se lo cree, ¿no? Pero bueno, es un concepto bíblico donde cada uno de nosotros, cuando recibe al Señor en su corazón, el Espíritu Santo, inmediatamente en ese instante, instantáneamente, pasamos a ser santos o santas, ¿no? Santos o santas. Y además empezamos a tener una nueva vida. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, ¿no? Una nueva vida en Cristo. Entonces, esto que en forma instantánea se produce en nuestro corazón, luego es un proceso de por vida donde la santificación va haciendo su trabajo en nosotros y el trabajo consiste en que nosotros nos vamos despojando de aquellas cosas que no agradan a Dios, pero lo hacemos de corazón, sin la presión de nadie. Ya venimos hablando de que yo no estoy de acuerdo, ¿no? De que desde el púlpito se presione a una persona para que haga esto, haga lo otro, como bajando directivas y obligando y presionando y hasta asustando. No, esto es una tarea del Espíritu Santo. Nosotros sí tenemos que enseñar la palabra, sí tenemos que enseñar cuáles son los caminos erróneos, sí tenemos que por ahí bajar una palabra correctiva, pero siempre con amor y sin imposición, ¿no? Porque el trabajo lo hace el Espíritu Santo. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque, como para terminar esta parte,
Entonces, la santificación y la regeneración es instantánea y progresiva, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos volviendo a hablar un poquito de esto? Porque esto tiene mucho que ver con el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro carácter, ¿no? El Señor va a ir transformando nuestro carácter, lo va moldeando, ¿no? Y acá vemos ese trabajo, y acá vienen como las bienaventuranzas. Como yo te decía hace un ratito, si bien en el Antiguo Testamento la última palabra que había en el último libro del Antiguo Testamento es maldición, Jesús empieza con bendición. Empieza con bendición. Empieza con esto de la bienaventurado es o bienaventurados son. Y la palabra bienaventurado es una palabra, mira qué interesante, ¿no? En el griego se llama eh, este, Macareos, a ver si acá lo tengo, Macarios, perdón, o Macarios, ¿no? Macarios. ¿Sabes por qué me confundo un poquito? Es increíble. Justamente una de las claves que tenemos para alguna de las cosas de mi casa es esto, Macarios, porque M-A de Mari, M de Mari, A de Alejandro, K de Klinge, ¿no? Y después Ríos por el apellido de mi señora. Bueno, la cosa que le salió sin querer, una palabra que significa bendito, ¿no es cierto? O bendecido, o felices, o dichosos, o afortunados. Acá el Señor habla de quiénes son felices, quiénes son afortunados, quiénes son las personas bendecidas, ¿no? Es fabuloso, porque acá vamos a ir viendo los que son afortunados, los que son bendecidos. Resulta que Jesús habla de quiénes son los afortunados, quiénes son los bendecidos, quiénes son los felices, quiénes son los dichosos, ¿no? Y te vas a dar cuenta que los parámetros que usa la Biblia para decir si somos felices o no son otros, no los que comúnmente nosotros vemos y escuchamos en esta vida secular que nos toca vivir, ¿no? En un mundo que está afanado por lo material, este, por el hedonismo, ¿no es cierto?, por otras cosas que tratan de satisfacer o tener una felicidad, aunque fuera eh, digamos, de corta duración, ¿no? Eh, por eso yo muchas veces les comento, el ser humano hasta que no se encuentra con Dios no conoce lo que es la verdadera felicidad, lo que es verdaderamente vivir en una vida con paz, a pesar de las circunstancias. Acordate que esto no es el cielo, como me decía un profesor cuando estaba estudiando en ISUM, que me corrigió un día y me dice, mira Alejandro, tenés demasiadas expectativas de esta vida como si pensaras que esto es el cielo. No, vamos a ser bendecidos, vamos a tener un montón de cosas, pero acá no es el cielo, me decía, acá somos probados, me decía él, ¿no? Y es cierto, somos probados, acá es un peregrinaje donde somos probados, así como Dios probó a los seres celestes, los ángeles, también somos probados nosotros, creación de Dios, ¿no? Pero podemos vivir una vida, aún en medio de las batallas y de las dificultades, podemos vivir una vida bienaventurada, ¿no? Bienaventurada, ¿no? Y ya desde ya te deseo que seas una persona bienaventurada, que seas una persona afortunada, que seas una persona feliz, que seas una persona dichosa, ¿no? Este, y acá Jesús habla, ¿quiénes son específicamente aquellos que son dichosos? Lo hemos leído recién todos, pero hoy vamos a tratar tres de ellos. El primero es, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién habla? De los pobres en espíritu. Acá te está hablando del espíritu, no está hablando de la parte material, no está hablando de la parte, por ejemplo, económica, ¿no? No está hablando de eso. Este, Dios ama a todo ser humano, sea pobre o rico. El Señor ama a todos los seres humanos de esta tierra. Los ama a todos y por Él debería lograr que cada uno tomara la decisión de aceptarlo al Señor como su Salvador y poder ser salvo. Él viene por la humanidad entera, pero tenemos el libre albedrío de escoger si aceptamos a Dios o lo rechazamos a Dios. Esa es una decisión personal, ¿no? Ahora,
Bienaventurados los pobres en espíritu, te decía recién, no tiene nada que ver con lo pobre en lo económico o en lo material. Acá es una cosa muy loca, porque puede ser una persona rica y ser pobre en espíritu, o puede ser pobre y puede ser rico en el espíritu, ¿no? Rico en un mal sentido, no en un buen sentido, ¿no? Vamos a ir explicando rápidamente. Cuando hablamos pobre en espíritu, estamos frente a una persona que tiene sencillez, humildad y sabe depender de Dios. Sabe depender de Dios. Eh, ¿Es malo depender de Dios? ¿Es una debilidad? ¿Es una flaqueza depender de Dios? ¿Por qué no podemos tener autonomía? ¿Por qué tenemos que depender de Dios? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces Dios es tirano conmigo? No. Dios es Padre y quiere lo mejor para nosotros. Dios es Padre y quiere lo mejor para nosotros. Ahora, frente a la vida, frente a la circunstancia, acordate que muchas veces hemos dicho, Dios nos trajo a esta tierra con un propósito, a cada uno con un propósito. Ese propósito lo descubrimos otra vez cuando nos entregamos nuestra vida a Cristo. Allí se manifiesta el propósito de nuestra vida. Ahí nos damos cuenta el sentido de nuestra existencia, ¿no? Y cada uno, Dios pone en cada uno de nosotros un propósito. Hay uno que es general, que le cabe a cada cristiano, y otro es personal, puntual, que tiene que ver con tu vida, que tiene que ver con el llamado que Dios tiene para vos. ¿No? Llamado, vocación, que se ve en el orden natural y en el orden espiritual, pero que las dos cosas van de la mano para concretar la voluntad de Dios, el propósito de Dios en tu vida y en la mía, ¿no? Es decir, que son funcionales uno al otro, tanto el natural como el espiritual. Pero lo que quiere Dios es que nosotros podamos tener este espíritu pobre. Pobre no para, para disminuirnos, no es la idea de socavarnos, sino de nuestro reconocimiento, que para vivir esta vida necesitamos esa comunión con Él. Hemos sido creados para estar en comunión con Él. Hemos sido formados para establecer comunión con el Creador. Por eso hasta que uno no se establezca otra vez esa comunión con el Creador, no le encuentra a veces sentido a la vida. Y a veces parece que lo encontró, pero después otra vez se frustra porque resulta que no era. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente, ahí se manifiesta la pobreza del espíritu, cuando nosotros reconocemos, necesito reconciliarme o volver con el Creador. Necesito de Dios, necesito de Dios. No te dé vergüenza pensar de que necesitamos de Dios. Hemos sido creados para funcionar juntos, ¿no? En esta vida. Es decir, no para estar separados de Dios, sino para estar unidos a Dios. Es decir, por eso, mientras nosotros reconocemos que nuestra vida pierde sentido, pierde dirección, viene la aflicción al alma cuando estamos separados de Dios, ¿no? Entonces, el unirse a Él es aquel, digamos, el que se une, es aquel que tiene ese corazón, ¿no es cierto?, de pobre en espíritu. Estoy hablando de la persona que tiene sencillez, humildad, reconocer que en la vida necesitamos a Dios todos los santos días, las 24 horas de cada día, necesitamos la presencia del Señor en nosotros. Por supuesto que vamos a tomar decisiones propias, vamos a hacer esto, va a haber un estilo personal en cada uno de nosotros, es quizás la identidad nuestra, la esencia nuestra, que hace que yo no sea igual que vos y vos no sos igual que yo, ¿no? Y cada uno somos diferentes. Y dicho sea de paso, es interesante que millones y millones y millones de seres humanos somos todos diferentes, ¿no? A pesar de que tenemos las mismas cosas. Este, pero esa es la creatividad de Dios, ¿no? La capacidad de hacer millones de seres y todos somos diferentes, ¿no? Pero qué bueno es que vos y yo podamos tener esta actitud, ¿no?, de sencillez delante del Señor, ¿no? Entonces, no se trata de una pobreza del espíritu, ¿no?, en lugar de bendición.
es una, digamos, nosotros tenemos que pensar que ser pobre en espíritu no es una maldición, es una bendición ser pobre en espíritu, ¿no? Aquel que se cree autosuficiente, aquel que cree que prácticamente todo lo puede, aquel que se cree como un Dios, entonces sí, está en falta delante del Señor, no le da el reconocimiento a Dios y lo más probable es que fracase, que tenga problemas después, porque se va a frustrar, porque no va a lograr ciertas cosas por sí mismo, ¿no? Porque como te dije antes, hemos sido creados para esa dependencia con Dios. Fuimos creados para depender del Señor. Y a algunos les molesta eso, ¿no? Por ahí no quieren depender de nadie, ¿no? Pero bueno, hemos sido creados de esta manera. Y lo mejor que nos puede pasar es que aprendamos a depender de Él y podamos sujetarnos a su voluntad. Y eso va a hacer de que nosotros tengamos una experiencia maravillosa, ¿no? Eh, este, yo por ahí tenía anotado el caso del publicano y lo vamos a leer en Lucas, vamos a buscarlo, Lucas 18, es un buen ejemplo, Lucas 18, búscalo conmigo, Lucas 18, ahí vamos a ver un ejemplo claro de lo que es ser pobre en espíritu y el que se considera como rico en espíritu, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Lucas, estaba diciendo 18, del 9 en adelante, ¿no? Es una parábola que es la del fariseo y del publicano. Dice, a unos, capítulo, perdón, no te dije el capítulo 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Fíjate, está hablando de aquellos que se confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, ¿no? Hay gente que es así. Entonces, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Acordate, el fariseo, un religioso, que cumple con todo lo de la ley. Y el otro publicano, en aquel entonces, un recaudador de impuestos, que era considerado un traidor de la patria porque era como un recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano, ¿no? Entonces el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dice, Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres. Decía, mira, qué autosuficiencia, ¿no? Dice, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. No soy ni como este que está al lado mío acá, que también está orando. Yo, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo, dice el Señor Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es decir, el corazón, el pobre en espíritu, es una persona que tiene sencillez y humildad, ¿no? El fariseo, y te puedo decir por lo que uno lee, estudia y por lo que se comenta siempre, todos los comentaristas bíblicos, el fariseo se ocupaba de cumplir con todo lo de la ley, se ocupaba. Ahora era toda una cosa externa, por dentro había otros apetitos, otros deseos, ¿no? Que no estaban en conflicto con Dios, esos deseos y esas actitudes internas en su corazón, ¿no? No, es decir, guardaba las formas, lo religioso, si querés lo ritual, pero no el contenido lejos de Dios, ¿no? Claro, el publicano, un pecador, él decía, yo no quiero ser como este, ¿no? Es más, no soy como este, ¿no? Yo no soy como los otros pecadores, decía él. Se autoalababa, se sentía, no sé, autosuficiente, se sentía aprobado ante Dios, pero era más orgullo, pura vanagloria.
¿no? El otro se humilló, el otro reconoció su pecado. El otro hasta estaba de lejos, porque quizás no se quería acercar demasiado, porque no se consideraba apto en la presencia del Señor. Es decir, cuando uno reconoce sus faltas, cuando yo reconozco mis faltas, cuando yo reconozco mis pecados, cuando yo reconozco mis debilidades, cuando yo reconozco que dependo, necesito depender de Dios, entonces yo estoy teniendo un- una actitud de aquel que es pobre en espíritu, ¿no? Entonces, Dios quiere que vos y yo podamos ser de esta manera. Eh, Esto tiene que ver con el carácter de la persona cristiana. Esto tiene que ver con nosotros, ¿no? Y, y bueno, ¿y qué viene como consecuencia? Tiene consecuencias, por supuesto. Eh, Tiene bendiciones, tiene, como dijimos, bienaventuranzas, ¿no? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Algunos comentaristas bíblicos dicen, pareciera de que hay una razón de que el Señor Jesús fue manifestando estas bienaventuranzas en un orden, ¿no? Y puso primero esta, la de la humildad y de la sencillez, porque tal vez es la puerta que abre todas este, las otras bienaventuranzas, ¿no? Es muy importante que nosotros, si tenemos a Cristo, vamos a manifestar un espíritu humilde. Cuando digo un espíritu humilde, no significa que tenemos que hacer votos de pobreza, porque podemos hacer votos de pobreza y seguir siendo orgullosos. Si eso es una condición interna, ¿no? Es algo en nuestros corazones, es algo interno. Por eso acá tiene que actuar, tenemos que permitir que actúe el Espíritu Santo en nosotros, haciendo esa tarea que Él está dispuesto a hacer en favor nuestro, ¿no? Es muy importante eso. Este, entonces, lo que vamos a hacer es tal vez chequear nuestras vidas, a ver cómo son nuestras actitudes. Son actitudes donde estoy expresando orgullo, vanagloria, autosuficiencia, ¿no? Algunos creen que por ahí eso es carácter. Hay gente que confunde el mal carácter con carácter. Una cosa es mal carácter, ¿no? Hay gente que dice, yo tengo carácter, sí, malo, horrible. Eso es otra cosa. La Biblia cuando habla del carácter, no es un carácter duro, horrible, malo, dañino, ¿no? Ostentoso, qué sé yo, dominante. No, cuando Dios habla a través de su palabra de cómo tiene que ser nuestro carácter, es el carácter de Jesús, de Jesús. Y el carácter de Jesús es un carácter firme, pero también flexible. Es firme y flexible. Y como yo dije muchas veces, no necesita levantar la voz, ni gritar, ni guardar rencor, ni tener actitudes así de vanagloria. No necesita, ¿no es cierto? Y no lo vamos a necesitar nunca mientras tengamos el carácter de Cristo. No vamos a ser ni duros ni débiles para que todo nos pase por encima. Eso tampoco es de Dios. Eso no es humildad, eso no es sencillez. Que todo el mundo no te respete, te pase por encima. No es sencillez. La sencillez es aquel que reconoce que necesita de Dios y que se une a Dios porque sabe que su vida va a ser funcional con Él, porque ha sido creado de esa manera, porque le reconoce al Señor, porque ha reconocido a Cristo como su Salvador, que venimos diciéndolo cada rato, porque es importante, nos están escuchando gente de distintas latitudes. Y entonces es importante que sepan de que el secreto está en aceptar a Cristo como su Salvador, recibirlo como el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Siempre repetimos eso para que quede marcado. Y entonces, ¿cómo nos vamos a acercar a Él? En humildad, en sencillez, en reconocer que necesito del Señor, ¿no? Eso es justamente tener vamos a decir, ser pobres en espíritu. Y eso nos garantiza la eternidad, ¿no es cierto? Por eso está hablando el reino de los cielos. Nos garantiza la eternidad. Por eso, como decían algunos comentaristas bíblicos, está al principio, porque esto es vital para la vida cristiana. Es como elemental, es básica. Esa es la actitud, digamos, si bien es sobrenatural, pero que se manifiesta naturalmente en nosotros, ¿no? En el cristiano.
esa actitud humilde y sencilla de saber que dependemos del Señor. Muy bien, la segunda cosa, vamos a ver. Dice entonces, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué cosa? Consolación, ¿no? Y uno dice, ¿cómo? Todos los comentaristas bíblicos dicen lo mismo, ¿no? Parece contradictorio. ¿Cómo puede ser feliz una persona que llora? Y que llora asociando el llanto con la aflicción, ¿no? Con el dolor, con la pérdida, con el duelo, con la angustia. ¿Cómo puede ser que puede ser un bienaventurado aquel que está llorando, ¿no? Bueno, justamente porque si nosotros somos hijos de Dios y a veces atravesamos momentos de aflicción, momentos de tristeza, ¿no? Como hemos leído muchas veces lo que dice, lo que dice el salmista, muchas, dice, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, ¿no? Gracias a Dios, hay una promesa, hay una como te diría, como que nos avisa el Señor de que vamos a tener aflicción en esta tierra, ¿no es cierto? Pero que también por otro lado nos garantiza que nos va a ayudar a salir de esas aflicciones. Entonces, la aflicción, claro que te genera dolor y nos genera lágrimas, nos genera lágrimas. Vamos a estar tal vez angustiados, llorando por determinadas cosas que nos pasan, ¿no? Cuando sufrimos un duelo, cuando un ser querido se nos va, cuando sufrimos un duelo hasta por cosas materiales, quizás porque perdimos un trabajo, porque perdimos el auto o la casa o lo que fuera, ¿no? Se producen duelos en nosotros y son momentos de aflicción y de dolor y son procesos que tenemos que vivir también, son necesarios psicológicamente que pasemos por todo el proceso del duelo cuando hay pérdidas. Pero fíjate, ¿por qué dirá el Señor felices los que lloran? ¿No? Porque justamente Él es el que nos trae consuelo, el que nos trae la fortaleza, el que, el que sabe que si nosotros, es más, si sufrimos por su causa, si lloramos por su causa, porque vivimos cosas injustas por el solo hecho de ser cristiano, hermanos, felices los que le pasa eso, porque van a ser bendecidos por el Señor, ¿no? Dice acá justamente, dice, recibirán consolación. Y yo estoy seguro de que cada uno de los hermanos en este tiempo, que quizás con esta pandemia ha tenido pérdidas quizás materiales, pérdidas humanas, pérdidas eh, quizás de otras cosas, no sé, deterioro en la salud. Eh, Hoy hablábamos un poquito, yo tenía un problema de ciática, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y entonces me doy cuenta que por ahí el hecho de estar encerrado, se genera tensión nerviosa, no me doy cuenta, y entonces después tengo problemas de ese tipo, es decir, uno va somatizando todo lo que pasa internamente, ¿no? Acordate lo que decía Pablo, que somos espíritu, alma y cuerpo, es una mirada holística, donde hay una unidad atómica y donde si se resiente el alma, se resiente el espíritu y se resiente el cuerpo, ¿no? Es interesante eso. Ahora, Dios quiere que nosotros sepamos de que si tenemos lágrimas, que, si lloramos por circunstancias difíciles, ¿no? Hay una promesa también a la vez. Vamos a recibir consuelo. Aquellos que estamos quizás, ¿no es cierto?, con una angustia en el corazón, por alguna pérdida, por alguna situación injusta, por alguna situación donde nosotros nos sentimos impotentes para enfrentarlo, que dicho sea de paso, cuando estamos frente a cosas que no podemos resolver, ¿no? Que no sabemos cómo actuar, bueno, ahí es donde como nunca, con lágrimas en los ojos, buscar al Señor, porque por un lado va a venir el consuelo y por otro lado también la respuesta, ¿no? Justamente en Apocalipsis 21:4 dice, allí enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, es decir, de las tristezas y de las angustias que se ha vivido, ¿no? Así es, nosotros es inevitable que pasemos por pruebas, por momentos difíciles,
hablando con pastores amigos hace poco, decíamos que yo me di cuenta, porque pasaron los años, yo en el ministerio tendría 30, digamos, cuando concretamente empecé a ser pastor tenía 31 años. Eh, Era joven, no demasiado joven, pero era joven. Digo, no era demasiado joven porque colegas míos entraron en el ministerio hasta de los 25 años y antes también. Si bien yo estaba trabajando en la obra del Señor, pero como pastor, oficialmente fue en el año 83, ¿no? Hoy tengo 68 años, pasó mucho tiempo. Y lo que pude observar eh, en la vida de los pastores, de todos los pastores, de los famosos, de los no famosos, de los muy conocidos, de los no conocidos, los de las iglesias grandes, los de la iglesia pequeñita, los de la iglesia mediana, todos son dos pastores. Yo me di cuenta en cualquier parte de la tierra, porque he conocido otros lugares del mundo, ¿no? Y me he contactado con pastores, ¿no? En Brasil, en Estados Unidos, en Uruguay, en Paraguay, en Holanda. En Holanda yo me acuerdo que visité una iglesia y estuve con unos pastores en aquel lugar. En Portugal, en España, en las Islas Canarias, en muchos lugares. Hermano, todos, yo cuando hablo con ellos y cuando empiezo a indagar cómo es su vida y su ministerio y su testimonio, es como que es una escuela que es para todo el mundo. Claro, respetando las culturas y las cosas, el contexto en donde se vive, pero todos pasamos por experiencias difíciles, donde hemos acumulado experiencias de tristeza, de lágrimas, de desconciertos, en fin, de desestabilizarnos un tiempo, volvernos a estabilizar. Eh, bueno, qué bueno saber de que el Señor va a enjugar toda lágrima. Y aquí estamos, firmes, como dirían los puertorriqueños, pa'lante, ¿no? Mi yerno es de Puerto Rico, entonces él dice pa'lante, mi querido suegro, ¿no? Y me anima, me alienta. Este, y nosotros estamos confiados en el Señor, y Él es el respaldo constante, el Señor, ¿no? Fíjate vos, si llorás, sos un bienaventurado, sos un dichoso, sos una persona afortunada porque vas a encontrar el consuelo del Señor. Y el consuelo del Señor no es solamente quitarte la angustia y la tristeza, sino bendecirte todavía, seguir bendiciendo tu vida. Eso es maravilloso, ¿no? Y bueno, y de los tres, el último, y bienaventurados los mansos, ¿no? Vamos a leerlo. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjate que está muy conectado estas dos cosas que venimos, estas tres cosas, ¿no?, que venimos hablando, con el fruto del Espíritu, como decíamos hace un ratito, ¿no? También habla de mansedumbre cuando Pablo habla sobre el fruto del Espíritu, una de las virtudes. Y acá dice que justamente felices o bienaventurados o dichosos o afortunados los que son mansos, ¿no? Y bueno, esta palabra mansos tiene mala prensa. ¿Por qué? Porque se asocia con la persona que es fácil de dominar, con la persona que no tiene carácter, se asocia con la persona débil, se asocia con la persona este, que como que es media tonta, pobrecita, que no sabe ni defenderse, ¿no? Entonces, pero nada que ver. Ese es el concepto que se tiene secularmente, pero no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos enseña. Es más, es parte del carácter de Cristo. Y ahí está, ¿no? Fíjate, así en grandes rasgos, nosotros podemos tener mansedumbre y a la vez tener firmeza, ¿no? Y podés decir no con una sonrisa. Y no, eso no es ninguna debilidad. Eso te da justamente fortaleza. Y vos podés ser manso, siendo una persona fortalecida por Dios. Y la mansedumbre también es un estado interno, si se quiere, ¿no? Porque está muy relacionado con lo que te decía antes, que las tres primeras virtudes del fruto del Espíritu tienen que ver con un estado interno: amor, gozo, paz. Eso te estabiliza tu mundo interno.
Es como que, por eso dice más adelante, ¿no es cierto? Porque el manso tiene dominio sobre sus emociones, es una inteligencia emocional. Entonces no se deja llevar por la presión de los otros, no se deja llevar por el insulto del otro, no reacciona de la misma manera que el otro porque tiene dominio propio, ¿no? Puede dominarse a sí mismo, mantiene la calma. Es decir, que la persona mansa, la verdad, tiene el Espíritu Santo y le ha dejado manifestar al Espíritu Santo para tener esa actitud, ¿no? Una paciencia admirable, ¿no? Son como personas dueñas de sí mismas, porque tienen ese dominio. Qué lindo esas personas que son dueñas de sí mismas, ¿no? Y viene uno airado y qué sé yo, y dice esto, dice lo otro, y vos lo ves a esta otra persona apacible, tranquila, es más, teniendo un tono suave, está diciendo verdades grandes, ¿no es cierto? Está quizás hasta dándole una palabra correctiva al otro, pero con paz, ¿no? Y cuando algo se da con paz, hermano, llega al corazón. Es como Jesús. Jesús era manso y humilde de corazón, dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, mansos y humildes de corazón, ¿no? Este, eh, el manso, por otro lado, se sujeta a Dios, ¿no? Es decir, si hay un lugar donde el manso tiene una actitud de sometimiento, es hacia a Dios, ¿no? Hacia Dios, por eso alguien decía, yo ante el Señor soy siervo, soy esclavo, pero ante el mundo soy rey y sacerdote, decía un amigo mío. Porque la Biblia dice que vos sos rey, somos reyes y sacerdotes, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Dice, ante el mundo soy un rey, un sacerdote, pero ante Dios, decía él, soy un esclavo, soy un servidor, soy un siervo, ¿no? ¿Por qué decía eso? Porque la actitud delante del Señor, si queremos, volvemos al principio, ¿no? Si queremos tener esa dependencia, si somos pobres en espíritu, bueno, tenemos que tener la capacidad de tener la mansedumbre, de recibir las directivas de Dios. Tenés que tener la seguridad de que Dios quiere lo mejor para vos. Nunca te va a dar una directiva que te lastime, nunca te va a dar una directiva que te haga daño, jamás te va a dar una directiva que sea algo negativo. Todo lo contrario, Él quiere lo mejor para vos. Dios quiere lo mejor para tu vida. Entonces vale la pena tener mansedumbre en la presencia del Señor y tener actitudes de un hombre con paz, ¿no? Un hombre pacífico, una mujer pacífica, un hombre que tiene actitudes eh, mansas, pacientes, como decía recién, ¿no? Eh, eh, que no responde con ira, aunque a veces por ahí podrá airarse, porque la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? Podemos llegar a enojarnos a veces, ¿por qué no? Eh, digamos, inclusive puedes airarte y no pecar, ¿no? Pero bueno, eso yo interpreto, que es cuando de alguna manera vos querés que escuchen la verdad que Dios te puso en el corazón y que estás hablando bien en serio y que los que están recepcionando esa palabra, ¿no?, entiendan cuál es tu carga y que en definitiva, aunque estás enojado, es para el bienestar del otro, ¿no?, para la bendición que necesita el otro. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Bueno, que tengamos esta actitud mansa, ¿no? Ser mansos. Mansos, no mensos, ¿te acordaste? Una cosa es ser menso y otra cosa es ser manso. Manso, no se confunda el manso con el menso, ¿no? El manso es otra cosa. Y Dios quiere verte manso. Un espíritu pobre, ¿no? O pobre de espíritu. Y si hay lágrimas, Dios las va a enjugar. Y por otro lado, mantener la mansedumbre. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, ¿no? Y bueno, justamente dice que la recompensa, ¿no?, para los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad, ¿no? Siempre estamos hablando de las cosas que van a venir como regalo en la eternidad.
pero también en esta tierra, mientras vos la transitas, vas a ser bendecido por el Señor, por estas actitudes. Es como primicias de lo que el Señor tiene preparado en el cielo para nosotros. Pero nosotros también no estamos detrás, ¿no es cierto?, de cuestiones materiales o de cuestiones humanas como la fama, eh, que nos vemos tentados y seguro nos veremos tentados más de una vez, pero eso tenemos que trabajarlo a través del Espíritu Santo, que se trabaje en nosotros y mantener esa sencillez, disfrutar, y de verdad somos felices cuando somos así. Y Dios quiere llenarte de esa felicidad, ¿no? Y no quiere decir que te quiere negar otras bendiciones más. Suponete, en cuanto a lo material, ¿no? ¿Por qué no? Dios querrá uno bendecirlo y lo puede bendecir con un determinado propósito y bendecirlo más allá de lo que esperaba, ¿no? Pero seguro tiene un propósito, todo va con propósito, ¿no? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, estar atento a lo que Dios quiere, ser fiel a Él, disfrutar lo que el Señor nos da, ¿no? Disfrutar las bendiciones que el Señor nos ha dado, este, bendiciones de todo tipo, ¿no? Eh, no solo estoy hablando de lo material, sino de cosas tan hermosas como la familia, en fin, los amigos, la misma iglesia, ¿no? Bendiciones que nosotros, por ejemplo, reunirnos, ¿no? Extrañamos. Hay hermanos que nos han mostrado sus lágrimas con el deseo de volver, porque eso lo ha valorado, es una riqueza incalculable. ¿Cuántas cosas hermosas podemos disfrutar? Mientras transitamos esta vida difícil, podemos experimentar una felicidad que viene de parte de Dios. Y eso es muy lindo, eso es muy lindo. Bienaventurados, bienaventurados. Puede ser un bienaventurado, puede ser un dichoso en el Señor, puede ser un afortunado, un hombre feliz, una mujer feliz. Muy bien, vamos a ver las caritas.